vamos viendo cómo se ponen las cosas. Gracias, Santiago Nieto, por estar aquí nuevamente en este espacio de noticias. Hemos hablado contigo, bueno, estuvimos contigo la noche del domingo junto con muchas otras voces que se sumaron a la transmisión especial y venías al estudio de Puebla y luego te regresaste a Puebla porque estás ahí, pues digamos, en primera fila como experto, como especialista en esta materia de delitos electorales. Y bueno, pues te pregunto, ¿en qué punto está el caso Puebla? Santiago, gracias de nuevo por estar aquí. Tal, muchas gracias, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, tal como ha sido ya comentado, tanto por Miguel Barbosa como ahorita en este momento por la Jornada de Oriente, el punto central que tenemos aquí es una diferencia muy grande entre las encuestas de salida que fueron publicadas el día de la jornada electoral. Me refiero al Financiero, al Heraldo, Consulta Mitofsky, BEAP, entre otras, que daban una amplia ventaja a Miguel Barbosa en la elección de gobernador. Hay que decir que estos resultados de las encuestas de salida pues coincidieron en realidad con el resto de las elecciones en el estado de Puebla. Por poner un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador gana en Puebla con un con un promedio mucho más alto que el promedio nacional, un 58% de la votación, y Morena gana 14 de los 15 distritos electorales federales. Morena gana la senaduría, las dos senadurías de mayoría relativa, gana 16 distritos electorales locales de 24, y sorprendentemente la elección de la gubernatura en el conteo del Instituto Electoral del Estado da digamos un empate técnico, porque los mínimos de Marta Erika coinciden, chocan con los máximos de Miguel Barbosa de acuerdo con las cifras oficiales. Entonces, ese es un primer elemento a considerar. Claro que también hay que decirlo, el cómputo que presentó el Instituto Electoral, el Consejo Técnico, no pudo tener toda la información que habían contemplado. Ellos habían planteado que iban a tener 509 casillas, de los cuales se iba a levantar la muestra, y solamente tuvieron la información del 70%, 71% de este número total de casillas. Por tanto, pues en realidad no tenemos pues la proyección real de lo que se debió de haber recibido. La representación de Morena en el Instituto Electoral del Estado de Puebla ha solicitado que se haga un cotejo del programa de resultados electorales preliminares, porque sucedió algo similar a lo que sucedió en el Estado de México en la elección de 2017, cuando muchos de los resultados estaban ya capturados en el PREP, pero no habían llegado los paquetes electorales todavía físicamente a los consejos distritales. Existe, por supuesto, la posibilidad de que se desarrolle un PREP casilla, pero eso tiene que ser verificado si estamos en ese supuesto o si en realidad se trató de algún otro tipo de alteración. En este momento, Miguel Barbosa lo que ha planteado es que se desarrolle una defensa jurídica. El Consejo Asesor Electoral de Morena está muy interesado en el tema y, bueno, me pidieron que yo acudiera a Puebla por el tipo de irregularidades que se han presentado. Hay efectivamente un número todavía indeterminado entre 48 y 70 casillas que fueron reventadas. En algunas se pudo reanudar la votación, en otras no, se robaron los paquetes electorales, y esto pues evidentemente es una conducta delictiva. Por otro lado, tenemos el caso de la camioneta que presuntamente pertenecía a la Fiscalía del Estado, en donde se encontraron paquetes electorales y urnas que habían sido robadas previamente. La camioneta tuvo, como se tiene el conocimiento público, un accidente, y a partir de ahí los ciudadanos se percataron, la ciudadanía se percató de este hecho. Creo que hay un tema relevante, y esto desde el punto de vista conceptual. La democracia implica pues que tengamos elecciones limpias, periódicas, equitativas. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que esta jornada electoral de 2018 nos deja un gran sabor de boca a todos y a todas de que es por la vía institucional por donde pueden venir las transformaciones sociales.
el respeto a los derechos humanos, por supuesto, es una característica vital de un sistema democrático, pero también hay otro elemento que tiene que ver con la renovación de élites. Por eso a mí no me gustan las reelecciones, porque me parece que violan este principio de la renovación de élites, que es básico en un sistema democrático. Y pues el caso de Puebla pues es un caso paradigmático en donde no hay renovación de élites y se está planteando pues el mantenimiento de una familia en el ejercicio gubernamental, que bajo ninguna circunstancia puede ser algo sano en una estructura de un Estado democrático. Creo que es importante que se pueda evolucionar a un modelo que permita la transformación, la renovación de las élites y, por supuesto, que implique que cualquier persona y cualquier grupo político pueda hacerse el poder y dejarlo en el momento en que esto sea necesario. En este momento estamos nosotros presentando las primeras series de denuncias en materia penal electoral por la camioneta, por los paquetes robados y sobre todo por un tema que es particularmente complejo, que es la violencia. Después de las 2 de la tarde a las 6 que se cerraron las casillas, se generó una ola de violencia que es absolutamente incompatible con la democracia, que además fue absolutamente incompatible con lo que sucedió en el resto del país y que pues es necesario que se clarifique y que se determine el impacto que tuvo en el proceso electoral. Damos por hecho, Santiago Nieto, que la elección en Puebla pues llegará hasta las más altas instancias de resolución judicial, porque al final de cuentas, bueno, tendríamos que seguir de cerca el proceso. Viene, bueno, estamos en la fase del PREP, ¿no? Después vienen otras fases, pero aquí todo apunta, claramente apunta a que esto se va a resolver en tribunales. ¿Cómo va a ser el procedimiento? A ver, el día de hoy hay una reunión de trabajo, de hecho ya estarán iniciando en los consejos distritales, cada uno de los 26 consejos distritales a nivel local, en donde se van a tener que determinar qué casillas se van a abrir durante los cómputos distritales. Nuestra posición es que se limpie el proceso electoral y que por tanto se abra el mayor número de casillas posibles, máxime que tenemos una facultad legal establecida tanto en el reglamento de elecciones general del Instituto Nacional Electoral como en la propia legislación de Puebla para abrir los paquetes electorales cuando existan muestras de alteración, cuando los datos no coincidan o cuando los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en cada una de las casillas. Eso será el día de hoy. El día de mañana iniciarán los cómputos distritales. La idea es ir contando casilla por casilla para verificar que correspondan con la decisión de la ciudadanía. Hemos solicitado al Instituto Electoral del Estado que nos dé copias legibles de cada una de las actas de la jornada electoral para hacer el cotejo con la que tiene el partido político y nosotros pensamos que puede ahí ventilarse el triunfo de Miguel Barbosa. De lo contrario, habría que esperar al domingo, que es el día del cómputo estatal, y presentar las impugnaciones planteando pues la nulidad de votación recibida en casilla, en donde hayamos acreditado algún tipo de irregularidad, y en su caso la nulidad de la elección. Tendrá que ser resuelto en una primera instancia por el Tribunal Electoral del Estado y después en un juicio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Nosotros confiamos en las instituciones. Bueno, en esa lógica, Santiago Nieto, confiamos en las instituciones. Lo que nos acabas de describir hace un momento del tipo de elementos que tienen en la mano para presentar todos estos recursos. Oímos también a Luis Miguel Barbosa en la entrevista que nos dio precisamente para hablar del tema el día de ayer, hablar de los corralones, habló de cómo habían establecido, se habían instalado, no quedó suficientemente claro de qué manera, pero habló de la utilización de corralones, mencionó un hombre, Euquid Castañón, que en su momento ha sido pues una figura expuesta públicamente con denuncias que aquí tuvimos muy amplias en su momento de una suerte de sistema de espionaje bastante sofisticado para efectos prácticos que desarrolló Moreno Valle durante su gestión y no se sabe si continúa con la actual. Entonces tenemos
ese tipo de componentes que si nos remitimos a las referencias previas a la elección, a informaciones previas a la elección sobre el tipo de operación política que caracteriza o ha caracterizado a Moreno Valle, pues no sabemos si dentro del propio proceso de impugnación de la elección puedan surgir cosas como esta, por el personaje mencionado por Barbosa. Sí, se están integrando todos los elementos, lo que ha planteado el senador Barbosa, para poder tenerlo por acreditado y presentarlo ante las autoridades correspondientes. Yo creo que uno de los problemas centrales, y el licenciado López Obrador creo que ha sido muy claro con esto, que tenemos en la democracia mexicana es, primero, el uso, digamos, faccioso de las instituciones estatales para beneficiar a un partido político candidato o candidata. Y por otro lado, el tema de la pobreza y la marginalidad. Al final del día, a partir del condicionamiento de programas sociales, de la compra de votos, de las operaciones de desvío de recursos a partir de los gobiernos, es como se afecta la calidad de la democracia mexicana. Y creo que esto es uno de los temas que necesitaríamos cambiar. ¿Qué sucede? Lo hemos platicado mucho tú y yo, pero este tipo de conductas de servidores públicos que afectan la calidad de la democracia, resulta que no tienen una sanción fuerte en nuestro sistema jurídico. No son delitos graves, no ameritan prisión preventiva oficiosa en términos del nuevo sistema y por tanto en el mejor de los supuestos terminarán con una multa o terminarán con una inhabilitación a un servidor público, pero no habrá nada más allá. Creo que el mensaje que tiene que darse, y el licenciado López Obrador lo ha planteado, es que exista prisión preventiva oficiosa en algunos delitos electorales para evitar que se comercialice con un derecho fundamental como es el voto. Pues Santiago Nieto, integrante de este equipo de consultores de Juntos Haremos Historia, en este caso particularmente focalizado en Puebla, pues seguiremos hablando, si me lo permites. Esto apunta a una cosa fuerte, bueno, no, ya es una cosa fuerte, ya es muy grave lo que se está planteando, ya es urgente que, bueno, pues todo el proceso se desarrolle para saber exactamente cómo va a quedar la representación social a través de su gobierno en Puebla. Así que, bueno, pues todo a la mesa, seguiremos hablando. Si me lo permites, gracias por estar aquí esta mañana. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario. Yo soy Mistiliarro y hasta el próximo video.